Bien amigos, estamos con Gilbert Violeta, jefe de campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Gilbert, felicitaciones por esa nominación y eres el primero en carrera, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo se siente ser jefe de campaña? Placer, Alfonsito. A tus órdenes. Yo creo que es importante por lo que estamos intentando hacer por el Perú. No solamente es qué es lo que estamos haciendo, sino qué es lo que queremos hacer y por qué estamos metidos un poco en esta historia. Nosotros creemos profundamente que Pedro Pablo Kuczynski es una extraordinaria alternativa para el Perú de hoy. El Perú ha tenido un ritmo de crecimiento muy importante en los últimos años y Pedro Pablo Kuczynski es el que seguro podría generar una mejor oportunidad para los peruanos de aquí al 2016-2021. Ya, ese es el discurso político del político, pero ¿y cómo ves la campaña? O sea, tú estás trabajando, organizando el movimiento de Pedro Pablo, que se llama ahora Peruanos por el Cambio, ya dejó de ser Perú más por un tema de marketing, hasta donde entiendo, pero ¿cómo ves tú la campaña en este momento? Mira, creo que en cierta manera da la impresión que a veces hay un poco de nerviosismo en general en los actores políticos. Lo importante es que yo creo que cada partido político tiene que hacer su trabajo a casi un año del proceso electoral. Y el trabajo consiste básicamente en fortalecer las organizaciones políticas. ¿Qué cosa significa eso en buen cristiano? Hay que hacer bases políticas, hay que conversar con la gente en las regiones, hay que decirles por qué estamos metidos en esta historia y qué es lo que estamos promoviendo para el Perú. Hay que promover los liderazgos regionales. Hay una cosa importante que han descuidado los partidos políticos en los últimos años. Se han olvidado de las regiones, de las provincias, de los distritos del Perú. Nosotros lo que les estamos diciendo a los movimientos regionales, a los movimientos provinciales, queremos trabajar de la mano con los movimientos regionales. La principal alianza para nosotros como organización política es con las regiones, es hacia adentro. Queremos rescatar dos cosas de los actores políticos del país. Las agendas regionales, lo que la gente quiere, estas agendas reivindicativas que quieren de desarrollo para su región, pero la segunda cosa, sus líderes locales. Pero, a ver, con este tema de las agendas reivindicativas, me parece que lo que estamos planteando es una suerte de acercamiento. ¿Cómo verías tú, por ejemplo, la solución al problema de Tía María? Para hablar concretamente de un problema. Pedro Pablo hizo el día domingo una explicación bastante interesante, en el sentido que una de las cosas fundamentales que falta en el Perú es diálogo social, pero también falta autoridad social, autoridad del gobierno, de quien dirige, liderazgo. Pero Pablo dice, yo lo primero que haría es, iría a Arequipa, convocaría a la gente, me sentaría a conversar con ellos y diría, vamos a conversar 15 días, pero el día 16 cerramos el diálogo y tomamos una decisión. Y tiramos para adelante. Ya. Pero eso parece una respuesta bastante sencilla a un problema tan complejo, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno no tiene esa capacidad que tiene Pedro Pablo para poder sentarse y plantear los temas de esa manera? No hemos visto al presidente que haya hecho esto. Hablamos de un presidente que sea capaz de ir, dirigir un diálogo con la comunidad, de presentarles un problema y de presentarles una alternativa. ¿Tú crees que el presidente de la República carece de liderazgo? Creo que el presidente de la República, y creo que este gobierno en general, para no solo en el presidente de la República, creo que en general a este gobierno le ha faltado iniciativa. Pero al presidente de la República, ¿le ha sobrado condescendencia con su esposa, por ejemplo? Bueno, la verdad es que cuando nosotros elegimos al presidente sabíamos perfectamente que la señora tenía un liderazgo muy importante. Creo que lo importante es qué es lo que se está haciendo a nivel de gobierno. Y lo que está ocurriendo en general, lo que es un poco también lo que ha mencionado mucho Pedro Pablo, es que el problema fundamental de este gobierno no es lo que ha hecho, es lo que se ha dejado de hacer. ¿Qué cosa se ha dejado de hacer? El Perú sigue viviendo en una enorme informalidad laboral, por ejemplo. En el Perú, de cada 10 trabajadores, solo 6 son informales, es decir, solo 4 son formales. Y Gilbert, pero lo que se ha dejado de hacer y el problema que tenemos hoy en el país es un problema que no surge solamente por las decisiones que nos han tomado, sino por la interferencia de una suerte de poder paralelo que de muchas maneras está representado, según dicen todas las personas y los analistas, en la esposa del presidente. Sí, pero ¿Tú cómo ves ese tema? El presidente es el presidente y creo que todos le debemos respeto al presidente. Ya. Es el funcionario más alto de la jerarquía del Estado y lo que deberíamos hacer es respaldar la función del presidente y en todo caso los políticos, los congresistas en general, exigir que el presidente cumpla las funciones que constitucionalmente le está previsto. Me parece muy bien, pero esa es la teoría. La práctica nos dice otra cosa hoy en el Perú, o nos ha venido diciendo en los últimos años. Es más, hemos tenido a una candidata
de Palacio casi en actividad para lanzarse. Y, en fin, ¿tú no ves eso? ¿Te refieres a la primer ministra? A la primera dama que se... a Nadine Heredia. Bueno, ella lo que tiene es un impedimento constitucional, hay un impedimento legal de la ley de partidos políticos que impide su postulación. Además, es un caso que entiendo a estas alturas ya está completamente descartado, entonces no tiene mucho sentido que sobre algo que está ya determinado volvamos a discutir. Creo que lo que hay que hacer es, queda un año de gestión al gobierno actual, hay que tratar de que este gobierno termine bastante bien. Lo que está mal es, por ejemplo, que iniciemos una suerte de discusiones sobre cosas que pareciera que nos devuelven 20 años atrás. Por ejemplo, en estos últimos días hemos visto a un congresista un tanto desaforado, hablando de cierre del Congreso, por ejemplo, a otra gente diciendo que el Perú debería salir de los fueros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo diría que una cosa es exactamente contradictoria con la otra. Uno de los motivos por los cuales precisamente no se debería salir de la Corte Interamericana es porque todavía hay gente que cree que se debería cerrar el Congreso. Has hablado del Congreso. ¿Cómo van a hacer la lista congresal los partidos del PPK? ¿Cuál es el plan de ustedes? Primero, lo que nosotros queremos es recuperar mucho liderazgo de las regiones. Queremos llevar a gente que en su región represente una agenda política amarrada con la expectativa local, pero fundamentalmente que tenga un perfil muy apropiado y condicionado a Pedro Pablo. Liderazgo técnico y, digamos, un fuerte componente ético-moral. Ya, pero Lourdes Alcorta ha dicho el otro día, creo que en un radio, no sé si en broma o en serio, ella no bromea mucho, creo que es en serio, que ella tiene 3 invitaciones de 3 partidos que están adelante en las encuestas y que la condición es que vaya primera en la lista. En el caso de Pedro Pablo, ¿ustedes van a llevar en primer lugar a Lourdes Alcorta? Nosotros le hemos dicho hace un domingo, cuando nos hemos reunido con todos nuestros coordinadores regionales, hoy en el partido Peruanos por el Cambio nadie es candidato, nadie, ni el número 1 ni el número 130 de nuestra lista al Congreso. Estos puestos tienen que ser ganados en la cancha, trabajando. ¿Y qué cosa es lo que hemos dicho que vamos a hacer? A todos nuestros precandidatos del partido, queremos enviar su información a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Ministerio Público, a Devida, a las ONGs, a la prensa, para que si existe algún cuestionamiento contra algunos de ellos, nos los alcance. Nosotros tenemos un tribunal de ética, un tribunal electoral que revisará esa información y que será un filtro, un prefiltro por lo menos bastante importante para tratar de evitar de que vuelvan a llegar congresistas, ¿no es cierto?, come oros, come pollos y come todo. Hablas de la moral, Gilbert, de los principios y de la ética. ¿Cuán importante te parece a ti la moral y la ética cuando se planea una campaña presidencial? Yo creo que es absolutamente fundamental, no solo para una campaña política, sino para cualquier cosa que hacemos en la vida. Y esa pregunta te la hago, Gilbert, porque Pedro Pablo ha anunciado que ustedes están contratando ya los servicios de Luis Fabre, este asesor en la sombra o misterioso, que la pregunta que tendría que hacerte para comenzar es: ¿cuánto cobra por sus servicios? Sí, el tema de los honorarios todavía no están cerrados y ese es el pequeño gran detalle que está en pendiente, pero en todo caso hay una cosa que es importante. Yo creo que ningún asesor político debe ser más protagonista que el candidato presidencial. Entonces, en cierta manera sí tiene que estar en la sombra, en su escritorio, en su gabinete, haciendo el trabajo de análisis y de propuestas y no siendo materia de presentaciones, de entrevistas ni de medios de comunicación. Pero este asesor, cuando sea ya definido y contratado, me imagino que pagará impuestos. Lo que corresponda. ¿Cierto? Porque como lo todo que servicio, hemos conocido de servicio. la asesoría del señor Fabre, y está en los medios, no estamos revelando nada, Sí. es que más bien su acción profesional podría ser hasta cierto punto ilegal. Entonces la pregunta que uno se hace es: ¿cómo es posible que una persona que va a ser presidente de la República contrate a un asesor extranjero, ¿no es cierto?, y esos honorarios no estén regulados por el Ministerio de Trabajo como lo tenemos todos los peruanos? No hay una situación de diferencia. Eso no debería ocurrir. Eso debe ser un detalle en realidad técnico que no sé si viene al caso para efectos de esta entrevista, pero como todo tipo de servicios, hay servicios que se dan en el Perú y en consecuencia tienen que pagar sus tributos en el Perú. Hay servicios que se dan desde el extranjero y son servicios no domiciliarios. En todo caso es un tema de tributaristas que creo que no tiene mucho sentido para este tema. ¿Y cómo crees tú que se va a acoplar o cómo va a funcionar el trabajo con Fabre? Porque
La pregunta que muchos dicen y hacen también es la siguiente, ¿no? El enemigo de tu enemigo es mi amigo, ¿no es cierto? El enemigo de Pedro Pablo Kuczynski, políticamente hablando, es el fujimorismo y el aprismo. Y también de Palacio de Gobierno. En Palacio de Gobierno tengo una experiencia con el señor Fabre, exitosa, porque lo sé de Baguaya donde están hoy día sentados. Entonces, la pregunta es, ¿no se está elucubrando o se está construyendo una especie de nexo entre el partido de gobierno en la actualidad y el pepecaucismo y Pedro Pablo Kuczynski a través de Fabre? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski tiene una peculiaridad. Pedro Pablo Kuczynski no es precisamente un candidato en las tradiciones políticas que normalmente suelen haber en campañas de golpear, de guerra sucia, del ataque. Pedro Pablo Kuczynski es un candidato de propuestas. ¿De qué viene hablando Pedro Pablo Kuczynski? Viene hablando de cómo hacemos para ponerle agua potable a 10 millones de peruanos que no lo tienen, cómo hacemos para que este 60% de peruanos que no tienen ni seguridad social, ni tienen una planilla, ni tienen una contribución de ningún tipo, puedan tener un trabajo digno y puedan tener condiciones de vida que sean mejores para sus familias. Ya, pero no me estás contestando la pregunta, porque yo te planteo el hecho que además no es una pregunta tan inteligente ni innovadora, está en las calles, ¿no es cierto? O sea, la presencia del señor Fabre es un nexo entre Palacio y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Tú niegas eso? Completamente, completamente. Cuando nosotros hemos conversado, y lo he conversado yo, ¿no? ¿Tú conoces a Fabre? Por supuesto. Esa es una conversación que la he desarrollado yo. ¿Aquí y en es Perú? una conversación, se ha desarrollado como además ha salido en algún medio, y no es un secreto porque creo que si estamos tratando de hacer política de manera distinta hay que poner las cosas de manera transparente. Gilbert, ¿Qué cosa es esto? A eso iba, porque tu liderazgo es un liderazgo joven y nuevo. Sí, por lo y tanto, vamos a decir si las tú entras cosas a la como- política... vamos a decir las cosas como son. Exactamente. Entonces, ¿Y cómo son? En algún momento, porque el periodismo y la gente quiere saber, en algún momento se sabrá cuánto le van a pagar a Fabre, porque esa es una noticia importante. Y lo pondremos en una nota de prensa y lo comunicaremos y lo enviaremos a Alfonso Baella para que Alfonso Baella lo informe a todo Ya, la bueno, ciudadanía. entonces me des la primicia para dejo saber la- cuánto es el ticket que cuesta Fabre. Me parece interesante. Muy bien. Pero hablando precisamente de campañas, entonces, ¿tú niegas que haya una vinculación a través de Fabre con el gobierno? Completamente. Por ejemplo, en la revocatoria, Pedro Pablo trazó una amistad, me parece que importante, con una parte de la izquierda. De hecho, hay fotografías de Pedro Pablo con la alcaldesa Villarán y de alguna manera él respaldó que no la revocaran a ella. Y ¿no tuve es la cierto? suerte de acompañarlo a esa reunión. Perfecto. Entonces, Con te pregunto- prensa, además, No, con prensa de hay por medio. fotografías, Así es. están en todas partes. ¿Villarán será candidata al Congreso en la lista de Pedro Pablo Kuczynski? De ninguna manera, entiendo que Villarán, la señora Susana Villarán, a quien yo creo que todos le tenemos algún respeto por la autoridad No, es que ha una cumplido. autoridad de la ciudad de Lima, Alguno por ha supuesto. sido autoridad, no es militante de Peruanos por el Cambio. Ojalá que en algún momento quiera sumarse y apoyar la candidatura de Pedro Pablo. Pero podría en ser todo invitada. caso, para este momento ni siquiera lo es, no hemos tenido ninguna conversación con ella, ni ha manifestado directa o indirectamente ninguna intención de hacerlo. Sería una falta de respeto decir algo al respecto de ella porque no viene al caso, sencillamente. Pero es un personaje que está ahí y que Sí, por supuesto. en algún momento Representa en un la Alianza sector por el del Gran Perú. Cambio, en otro momento, en el 2011, estuvieron cerca de Yehude Simón, por ejemplo, ¿no es cierto? Para tratar de que se buscara, digamos, una línea de izquierda que acompañara. Pero Pablo, ¿cómo se define? ¿Como centro izquierda o cuál es la línea de trabajo que está buscando Ha dicho una cosa bien desarrollar? interesante, ha utilizado una palabra que me parece bien interesante que lo define muy bien políticamente. Él ha dicho, yo soy un hombre de visión progresista, yo me considero un progresista. ¿Qué cosa es un progresista? Defínelo. Un progresista no es una persona de derecha, un progresista es una persona que quiere modernidad y desarrollo para el Perú, pero una política social muy intensa. ¿Qué cosa es lo que decimos nosotros? Nosotros decimos, este gobierno ha hecho un esfuerzo importante por generar una política de inclusión social. Yo soy abogado. ¿Y sabes qué cosa solemos hacer los abogados? Solemos hacer inclusión jurídica. Agarramos un libro, una constitución, una ley y decimos, todos los peruanos tienen derecho al trabajo. Muy bien, entre lo que dice el papel, que todos los peruanos tienen derecho al trabajo, y los 17 millones de peruanos que no trabajan, o sea, que trabajan y que no trabajan con sus derechos, con todos sus derechos justos, existe un gran trecho. Luego viene el gobierno y dice tienen derecho a una inclusión social. Nosotros decimos, tiene que haber inclusión jurídica, por supuesto, tiene que haber inclusión social, por supuesto, pero tiene que haber inclusión económica. Si no hay inclusión económica en un país que crece de manera importante en los últimos años, entonces ni la inclusión jurídica ni la inclusión social hacen sentido.
Gilbert, para terminar, ¿tú ya estás en la lista congresal o todavía vas a someterte a la votación y a la correspondiente elección En interna? Peruanos por el Cambio no hay ningún candidato. Ningún candidato, ni Pedro Pablo Kuczynski, ni Gilbert Violeta, ni ningún candidato al Congreso, porque hay que ser respetuoso de lo que dicen las normas. Y lo que dicen las normas es que para que uno sea candidato, tiene que ser sometido a un proceso de democracia interna. Te postulas, te eligen las bases y una vez que te eligen las bases, eres formalmente candidato. Gilbert, muchas gracias por tu presencia aquí. Hasta la próxima y me debes la primicia del ticket de Fabre. Encantado. Muchas gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Redes y Poder.